Bienvenidos de nuevo a un nuevo espacio mensual de Memorias de Poetas. Como ya sabéis, soy Antonia Pilar Villascusa desde la ciudad condal, Barcelona, España. Gracias siempre por estar conmigo, por seguirme. Un saludo a Latinoamérica, a México, a Madrid y a todas las redes sociales que cada mes seguís muy de cerca estos homenajes que suelo hacer de poetas populares que nos han dado las bases de la poesía, los grandes maestros y que nunca los podemos olvidar. Este mes de abril me voy a centrar con uno de los poetas, de los grandes de España, aparte de otros, evidentemente, que también los hay, pero es un poeta que tiene pues una historia detrás de sus espaldas, además de poética, una vida que es muy importante de hablarla, de dialogarla, porque Antonio Machado, que de él se trata, es uno de los mejores poetas que nos ha enseñado, a escribir, nos ha enseñado lo que es el amor, el desamor, nos ha enseñado lo que es España, las tierras de España. Antonio Machado nos ha dado muchísimas cosas y hoy nos vamos a centrar con él. Para eso, tengo a dos compañeros poetas aquí que me acompañan este mes, dos amigos. Uno es Tony Rojas y la otra es Lola García. Bienvenidos a los dos, gracias por estar hoy aquí conmigo y compartir esos 40 minutos sobre Antonio Machado. Y si queréis hacer un saludo antes de entrar en materia. Tony, por favor, bienvenido, adelante. Hola, buenos días. Saludaros en este programa de Memorias de Poetas, desde aquí, desde Barcelona, para toda España, Madrid y México. Hoy dedicaremos este espacio de tiempo, este poquito espacio de tiempo, a don Antonio Machado, poeta, ante todo maestro, sensible, claro, tierno, conmovedor y sencillo, tal como él se describía. Es un poeta de la generación del 98 que nos ha dado muchísimo. Vamos a hablar más adelante, Tony. Si no nos alargamos, es solo un saludo, Lola. Luego hablaremos, no te preocupes. Lola, adelante. Hola a todos, buenos días. Y depende del horario que nos veáis cada uno. Y buenos días a toda España, a toda Latinoamérica, especialmente a México y a todos los amantes de la poesía y de Antonio Machado. Muy bien, pues bienvenidos aquí a los dos. Luego hablaremos sobre Machado largo y tendido. Largo y tendido lo que nos permita el tiempo, pero hablaremos sobre él. Yo ahora haré lo que hago siempre en cada espacio, hacer una pequeña, muy resumida biografía de Machado para que la gente pues tenga un poquito de orientación, que supongo que muchos ya lo conocen, pero es importante hacerla en cada espacio. Antonio Machado nació el 26 de julio de 1875 en el Palacio de Dueñas de Sevilla. Fue el segundo de 5 hermanos de una familia liberal y progresista. Perteneció al movimiento literario de la generación del 98 y escribió obras de teatro junto a su hermano Manuel Machado. En el año 1907 va a Soria, donde se casará con Leonor Izquierdo, hija de la dueña de la pensión donde vive. En menos de 3 años su mujer cae enferma y muere. Empieza a trabajar en el campo y colabora con periódicos de Soria. Más tarde consigue una beca de 1 año para estudiar la lengua francesa en París y desde entonces hará varios viajes a Segovia y Madrid. Consiguió un doctorado en Filosofía y Letras y fue elegido como miembro de la Real Academia Española. Cuando empezó la Guerra Civil, él vivía en Madrid con su familia, apoyando el bando republicano. Tuvo que trasladarse al pueblo valenciano de Rocafort, luego a Barcelona y finalmente se exilió. En 1936 sufre arteriosclerosis, úlcera y está casi ciego. Morirá poco después de exiliarse a Francia
en Colliure, en el año 1939. Bueno, esto es una pequeña biografía, una corta porque sería muy extensa de decirla toda, y evidentemente que Antonio Machado tiene muchísimas cosas que luego con mis compañeros hablaremos más adelante. Ahora sí que me gustaría empezar un pequeño turno de poesía de Machado, que me gustaría que Tony, por favor, empezara con uno de los poemas que ha elegido de él. Adelante, Tony. Bueno, pues yo he elegido una elegía que le hizo a Federico García Lorca, al cual le tenía muchísimo cariño, muchísima admiración, y que la tituló El crimen fue en Granada. Dice así. La dividió en 3 partes y voy a hacer la primera, el crimen. Dice, se le vio caminando entre fusiles por una calle larga salir al campo frío, aunque con estrellas de la madrugada. Ay, mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed. Pobre Granada, en su Granada. Bueno, lo conocía, ¿eh? Muy profundo, además, Tony, lo recitas muy bien, hay que decirlo, pero es un poema muy profundo que pone, ¿cómo decimos aquí? La piel de gallina en España. Los pelillos de punta. Exacto, exacto. Lola, recita. Pues yo voy a empezar leyendo un poema. Él muchos poemas los tiene catalogados con números. Este es el 73. No, el 123, creo que era. Bueno, era a Leonor muerta. Y dice así, una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte entró en mi casa. Se fue acercando a su lecho. Ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Bueno, luego hablaremos sobre Leonor, porque Leonor fue una de las mujeres que él más amó en su vida. Luego vino otra, Sí. Que ya hablaremos de ella, pero Leonor fue clave en la vida de Machado. Bueno, yo recitaré ahora Orillas del Duero. Como ya sabéis, Antonio Machado paseaba mucho por Soria, por el Duero, por las orillas del Duero, viendo el Moncayo, y escribió esta hermosa poesía. Se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario, girando en torno a la torre y al caserón solitario. Ya las golondrinas chillan, chillan. Pasado el blanco invierno de nevascas y ventiscas, los crudos soplos de infierno. Es una tibia mañana. El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana. Pasados los verdes pinos casi azules, primavera se ve brotar en los finos chopos de la carretera y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente. El campo parece más que joven, adolescente. Entre las hierbas alguna humilde flor ha nacido, azul o blanca, belleza del campo, apenas florido y mística primavera. Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, espuma de la montaña ante la azul lejanía, sol del día, claro día, hermosa tierra de España.
Bueno, este es un hermoso poema que me encanta y que lo he recitado muchísimas veces. Yo me gustaría, luego seguiremos recitando, yo me gustaría hablar un poquito ahora, hacer un pequeño paréntesis para que no todo sea poesía, de algunas curiosidades de Antonio Machado. Vamos a ver si vosotros las conocéis y hablamos y dialogamos un poco. Por ejemplo, se dice que su abuelo, el abuelo de Antonio Machado, tuvo serios problemas con la Iglesia Católica, ya que se encargó de divulgar en España las ideas de Charles Darwin. Su padre está considerado, por otra parte, como el primer folclorista español. ¿Sabéis algo de esto del abuelo de Antonio Machado? ¿Alguno de vosotros? ¿Habéis leído alguna pequeña información de que tuviera problemas con la Iglesia Católica? No, yo de eso no lo había oído. El abuelo era una personalidad científica, licenciado en medicina, colaboraba con un médico en París, con el doctor Orfila, y estaba muy metido en la Universidad de Sevilla, llegando a ser rector de la misma. Entonces, posible, porque lo que sí que hicieron era traspasarle a los hijos la enseñanza libre. Ellos no querían, no querían que sus hijos estuvieran encasillados, y entonces esta enseñanza libre posiblemente venga de ahí, de esta manera, de eso que dices tú, porque ellos, la familia era una familia mediana, una familia de clase media alta, pero muy enclavado en que las enseñanzas de sus hijos y todo fueran libres. Y entonces ya me cuadra con lo que me estás diciendo. Sí. Por ejemplo, Tony, ¿tú sabes si con Manuel Machado, con su hermano, hubo una buena relación o quizá hubo alguna tirantez? Porque Manuel Machado, no olvidemos que también fue otro poeta. Lo que pasa que no trascendió tanto como Antonio, pero también pertenece dentro del mundo de la poesía aquí en España. ¿Tú conoces algo si hubo una buena relación con Manuel o no? Quizás en 1932, en octubre, cuando se le concede la cátedra de francés en la capital de España, sí que se dedica con su hermano Manuel a hacer comedias escritas. Pero surgen unas grandes tiranteces porque Manuel sabemos que también era poeta, al igual que Antonio, y había ahí una especie de pique entre ellos dos. Normalmente se dice que se llevaban bastante bien, inclusive lo acompañó a Francia, estuvo también con él ahí y en Madrid. Yo creo que se llevaron a medias tintas. Ese es mi punto de vista. Bueno, yo había leído algo, pero yo me quiero también que vosotros pues deis vuestra opinión y vuestros conocimientos sobre él. También hay un hecho, bueno, no es anecdótico, pero es un hecho que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando se exilió a Francia con Lliure, con su madre, murió se llevaron 3 días de morir uno detrás de otro. Antonio con su madre siempre tuvo una relación excelente, excelente. Quizá por eso le costó tanto encontrar una compañera de vida, porque quizá idealizó en algún modo la imagen de la madre. ¿Vosotros qué opináis de esto que pasó en Colliure, que los dos murieron con solo 3 días de diferencia y están enterrados juntos? En el mismo sitio, sí. ¿Qué opináis? Está enterrada allí de toda la vida, como bien dices. Antonio y su madre tuvieron una conexión muy fuerte. Por esto, Antonio cada vez que tenía la cátedra y que tenía que dar clases en un sitio, buscaba lo más cercano posible a Madrid, que es donde se quedó su madre,
con los otros hermanos, especialmente el pequeño, y que se casó y tuvo su familia allí y todo. Pero la madre siempre decía, te seguiré allí donde estés. Mi vida estará unida a tu vida. Le decía siempre Antonio. Antonio tenía una relación muy, muy, muy profunda con su madre. Su madre era una persona muy voluntariosa, muy enérgica y tenía mucha fuerza. Y yo creo que Antonio necesitaba ese apoyo y esa fuerza de la madre. Y la madre lo siguió ciegamente allí donde iba. Manuel no tenía, aunque también estaba estudiado de la misma manera, no tenía las mismas ideas que Antonio y que sus hermanos. Y Manuel quedó en España y fue Antonio con su madre y sus hermanos los que estuvieron en el exilio. Pero su madre le dijo, hasta el último momento, hasta la muerte, te seguiré. Y efectivamente fue así. Tony, ¿qué opinas de esto? Fíjate que aquella de las casualidades que Antonio muere un miércoles de ceniza. Y 3 días después, al morir la madre, él tiene que pedir un nicho cedido en el cementerio de Coyihué, en el cual hemos estado y hemos visitado la tumba. Él se aferró porque estuviera en la tumba cerca de la que le iban a hacer a él. Y entonces creo que la tumba de Antonio está en el suelo y la de la madre está justamente detrás a la derecha o a la izquierda. Sí, sí, sí. Y fue cedida, esa tumba fue cedida por una vecina de Coyihué. Sí, esto lo sabía, no están en el mismo nicho, pero están juntos, uno detrás de otro. Bueno, prácticamente. Hay también más cosas que hablar de Machado. Por ejemplo, prestar atención, por si vosotros sabéis algo de esto, para hablarlo. No obtuvo el título de bachiller hasta que cumplió los 25 años, ya que no era precisamente un buen estudiante. ¿Sabéis algo de este tema de que no fue un buen estudiante? ¿Alguien de los dos me puede hablar? ¿Lola o Tony? Bueno, más que no fue un buen estudiante, es que él no veía los estudios como estamos viendo a la hora, que tiene que sacar un 10, un 9, un tal que cual, ¿no? Sino que él tenía otras ideas revolucionarias libres en su cabeza. Estudió con Ginés de los Ríos, estudió con Bartolomé Casio y todas estas cosas a él lo hacían ser una persona un poco más independiente, muy por libre iba estudiando y estudiaba lo que él quería, no lo que te obligaban a estudiar. Pero fíjate que luego él fue profesor. Sí, claro, pero estamos hablando de su corta edad y la gente en esta corta edad es revolucionaria por edad mismo, porque y entonces le costó mucho de sacarlo. Pero bueno, finalmente sí lo consiguió, pero era precisamente por esta manera que él tenía de que no acataba las cosas tal y como le iban viniendo. Tony, ¿tienes algo que añadir con todo esto que está diciendo Lola? Pues mira, además creo que se tuvo que examinar por libre de los estudios de filosofía y letras entre los años 1915 a 1919. Pues sí. Unido en aquella época a hacer eso. Y claro, toda su poesía luego se refleja en una poesía tipo prosa, con creación de un heterónimo, que es su otro yo, como si dijéramos, al cual llamó Juan de Mairena. Así que cuando él escribía se reflejaba en Juan de Mairena. Juan de Mairena. Bueno, yo ahora sí que me gustaría centrarme en la figura clave de Machado, que una fue su madre, pero hubo otra mujer que también lo fue. Él sentía un claro resentimiento hacia Francia, a pesar de que había estudiado y vivido durante mucho tiempo en este país, donde incluso está, como ahora mismo lo hemos comentado, enterrado. Algunos expertos consideran que quizás este odio, entre comillas, venía dado porque allí fue donde su esposa, Leonor, su primera mujer, enfermó
Y Leonor Izquierdo, hemos de decir que fue el gran amor de su vida. Desde el primer momento en que la vio, cuando ella tenía solo 13 años, fue tan la pasión que sintieron ambos que se casaron cuando él contaba 34 años y ella solo 15. Y también me gustaría añadir que tuvo problemas para poder casarse con Leonor, ya que era menor de edad, pero que además, porque Leonor venía de una familia donde su padre era guardia civil. Y Antonio Machado siempre tuvo la tendencia y las ideas republicanas, con lo cual hubo una confrontación familiar que al final se pudo salvar, pero por los pelos. Vamos a ver, ¿qué significó Leonor en la vida de, para vosotros, para vuestra opinión, qué significó Leonor en la vida de Machado? Antonio, Tony. Yo creo que Leonor marca mucho la figura de Machado en el aspecto de que se enamora locamente de ella. Tanto es así que la espera 2 años y pide la dispensa a su padre para poder hacerlo, para poder casarse con ella. Y a la misma vez refleja el dolor del poeta, porque le fallece por tuberculosis en 1911 al contraer la enfermedad, y él se queda totalmente desolado. Empieza a escribir por aquella época Campos de Castilla, y él se la dedicaba más o menos a Leonor, que no la llega a conocer editada. Sí, perdona, Tony, creo que sí, que precisamente llegó a conocerla editada. O sea, creo que pudo haber publicado el libro que con tanta ilusión Leonor, porque cuando Antonio Machado escribía, siempre iba a Leonor y le decía, mira, ¿te gusta este poema? ¿No te gusta este poema? Y entonces, precisamente fue este logro, perdona que te haya cortado en este aspecto, porque sí que llegó a ver el libro publicado. Aquí hay una diversidad de opiniones, pero yo no lo sé tampoco con certeza. Yo diría que me apunto más a la opinión de Tony. Creo que nunca lo pudo ver editado. Lola dice que sí, esto se tendría que mirar. Yo creo que tampoco nunca lo pudo ver editado, pero cuidado, que tampoco no lo sé seguro, es lo que yo he leído, pero Lola dice que sí. Sí, que es que lo que le hacía Leonora a Antonio, que era una fiel seguidora de su poesía, todo le parecía bien, todo lo quería ver antes de que lo acabara de escribir, en hojas, en borradores y tal, porque fue viendo crecer todo esto el libro. Y entonces para ella era una ilusión muy grande. Cuando se trasladan a París, porque a él le dan una beca para perfeccionar el conocimiento de francés, entonces deja de dar clases y se va allí, que era en ese tiempo cuando conocen a Rubén Darío, a Henry Bergson, y la mujer de Rubén Darío le enseña a Leonor, la lleva por los museos de París, la lleva por muchos sitios y tal. Y él siempre, cuando vuelve acá, siempre le dice, Antonio, ¿qué has hecho? Antonio está estudiando, ¿no? Pero además le dice, ¿qué has hecho? Quiero ver lo que has escrito. Era una fiel seguidora de él. Era algo especial. Para Antonio fue una ilusión. Sí que se enamoró locamente de ella, pero fue esa ilusión que no había llegado a sentir. La única mujer que había tenido él era su madre como la persona, y luego en Leonor vio esa ilusión, esa chispa, empezó a conocer el amor. Luego, años más tarde, del fallecimiento de Leonor Izquierdo, que por cierto, yo he estado en la tumba de Leonor Izquierdo en Soria, es una tumba que siempre hay flores frescas y es un peregrinaje de juventud, de institutos, de gente que pasa por allí porque se murió tan joven, con 18 años solo, que creo que esto conmovió a muchísima gente que ha leído o lee la historia de Antonio Machado en institutos o colegios. Siempre está llena de gente y de flores la tumba de Leonor Izquierdo.
Pero años más tarde aparecería una aristócrata, otra mujer en la vida de Machado, Pilar de Valderrama, que apostó por enamorar a Antonio. Desde luego que consiguió darle un poco de felicidad, hasta tal punto que él escribió algunas obras utilizándola como inspiración y personificó en las mismas con el nombre de Guiomar. ¿Qué opináis de Pilar de Valderrama? ¿Qué significó en la vida de Antonio ya un poco más mayor él? ¿Qué opináis, Tony? Yo creo que Pilar de Valderrama, que aunque estaba madrileña, aunque estaba casada y tenía 3 hijos, era autora de libros de poesía, tal como también Machado, y también escribía teatro, y creo que ese nexo de unión los unió a los dos. Tanto es así que Pilar le ofrece solo su amistad por el hecho de estar casada. Y Machado no tiene más remedio que aceptarla, no sin lamentarse en muchas cartas que él escribe de una castidad impuesta. Yo creo que Pilar de Valderrama, o Guiomar, tal como él la nombra en sus versos, marca también una gran faceta de la vida del poeta Antonio. ¿Lola? Sí, es cierto. Lo que pasa es que yo he leído también que Antonio se enamoró profundamente de Pilar porque era el amor más, o sea, con Leonor fue aquella chispa, el amor de Tony, pero con Pilar le llegó la pasión, sentirse hombre con él. De hecho, decían que se había rejuvenecido mucho desde que se enamoró de Pilar, ¿no? Y él decía que Pilar era la sed que nunca se apaga del agua que no se bebe, porque no le dejaba beber. Pilar, cuando se conocieron precisamente en Segovia, no en Madrid. En Madrid se vieron mucho luego, porque Pilar en aquel momento, eh, 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 tras una crisis conyugal, se fue a buscar un poco de serenidad allí y ya admiraba a Antonio. Le llevó una carta que alguien le había mandado para que se fuera a ti y allí se conocieron. Y entonces Antonio se enamoró profundamente de Pilar, fue su musa y su objeto de deseo, que se ve reflejado en muchos poemas, pero que Pilar lo utilizó un poco, no estaba tan enamorada de él. O sea, Pilar se dejaba hacer, era aquello de, bueno, vale, sí, te voy dando, aquí se va a dar pechet, ¿no? Un poco de, pero que ella realmente era muy, muy interior, muy ella misma. Entonces lo tenía y sí se sentía alajada, o sea, se sentía bien porque que una persona como Antonio Machado la tuviera ella como musa, pues sí, sí. A mí me gustaría añadir para toda la gente que luego verá este vídeo, evidentemente más que nada gente de España, ¿no? Porque de Latinoamérica y México ya es un poco más complicado, pero toda la gente de España que aún no haya viajado o no haya conocido las tierras de Machado, por ejemplo, me explico, las tierras de Soria, donde se casaron Leonor Izquierdo y Antonio Machado en la iglesia de Santa María, que está aquí en la plaza de Soria, el Paseo del Mirón, donde ellos daban largos paseos contemplando el Moncayo, el río Duero, el instituto, la escuela donde él dio sus clases, que hay bustos en plena calle de Machado y de Leonor Izquierdo, unos bustos donde cualquiera se puede fotografiar porque, bueno, son un símbolo en Soria, pero también en Segovia. En Segovia hay la pensión donde él estuvo instalado durante unos años viviendo, que ahora es una casa museo. Allí podéis entrar, contemplar la habitación de Machado, también las tierras, parte de las tierras donde él le inspiró también todo esto de estas poesías. Allí dice que escribió los mejores poemas de Machado en esta pensión. Allí mismo lo pone en un cuadrado. Aquí Antonio Machado se pasaba horas en esta habitación y de aquí salieron sus mejores poemas. Todo esto, los seguidores de Machado, los que amáis
su poesía, no lo podéis perder. Lo tenemos aquí al alcance de todos en Soria y en Segovia. Muy rápidamente, ¿alguno de vosotros dos tenéis? Incluso en Úbeda. No olvidemos que estuvo mucho tiempo en Úbeda también. Sí, cierto, Lola. Muy bien, sí. Muy bien el apunte. En Úbeda también. ¿Alguno de vosotros muy rápidamente tiene alguna curiosidad de Machado que yo no haya, pero muy brevemente, porque ya llevamos más de media hora, que no hayamos conversado? Tony, por ejemplo. Pues en 1927, cuando fue elegido miembro de la Real Academia Española, nunca llegó a tomar posesión del sillón, tanto que él amaba la literatura. Ese creo que fue un detalle grande. Sí, fue un apunte muy bueno. ¿Lola? Sí, yo aparte de que quería un poco ampliar lo que ha dicho Tony, porque se lo dieron, nunca tomó posesión. En 1941 fue expulsado del cuerpo catedrático del instituto, pero después, en 1981, se unieron todo para rehabilitar como profesor del Instituto Cervantes y volver a darle esta plaza que en su momento le habían quitado. Pero mi anécdota es una anécdota un poco particular, pero de Machado. Nació en Sevilla, como tú bien has dicho, en una casa del Palacio de Dueña, porque el Palacio de Dueña entonces estaba repartido en pequeñas casitas y allí había cogido la casa el abuelo y los padres, ¿no? Nació allí y es que da la casualidad que es que yo a 500 metros del Palacio de Dueña fue donde nací yo. Y entonces la anécdota mía que siempre le he llevado desde chiquitita es que al final de la calle Las Dueñas, que es una calle muy cortita, hay una plaza que se llama la Plaza San Juan de la Palma y hay una preciosa iglesia allí. Allí fue donde se bautizó Antonio Machado, después se casó también Manuel y allí también me bauticé yo. Entonces me une a Antonio Machado, que estamos bautizados en la misma iglesia. Lola, porque tú eres de otra generación. Sí, ¿no? sí, claro. Con Antonio. Soy de otra generación, pero yo desde bien pequeñita siempre decía, lo oía en el barrio, la gente y tal, en esta iglesia se ha bautizado Antonio Machado, cuando yo no sabía ni quién era Antonio Machado. Bueno, yo me gustaría ahora hacer un pequeño apunte de unas letras que escribió Machado. No es una poesía, son frases de él que yo las he ido acoplando y prácticamente ha quedado como un poema muy corto, pero que en los momentos en que estamos viviendo, yo creo que vale la pena recordar estas palabras de Antonio Machado, porque dicen: la guerra es el crimen estúpido por excelencia, el único que no puede alcanzar el perdón de Dios ni de los hombres. La guerra está en contra de la cultura, pues destruye todos los valores espirituales. Señor, la guerra es mala y bárbara. La guerra odiada por las madres, las almas entigrece. Mientras la guerra pasa, ¿quién sembrará la tierra? ¿Quién sembrará la espiga que junto amarillece? Son reflexiones de Machado en horror a alguna guerra, porque por desgracia en cada etapa de la vida han sucedido guerras, si no aquí, fuera de aquí, pero ahora mismo en estos momentos estamos viviendo una guerra fuera de aquí, con lo cual estas palabras de Machado creo que valen la pena recordarlas. Bueno, compañeros, ahora sí, vamos a hacer el último turno poético. Antoni, por favor, empieza tú. Bueno, pues yo os voy a dejar de otras canciones a Guiomar, su gran musa, una poesía que tituló Otras canciones a Guiomar. Y dice así: solo tu figura como una centella blanca en mi noche oscura. Y en la tersa arena, cerca de la mar, tu carne rosa y morena, súbitamente, Guiomar,
En el gris del muro, cárcel y aposento, y en un paisaje futuro, con solo tu voz y el viento. Y en el nácar frío de tu zarcillo en mi boca, Guiomar, y en el escalofrío de una amanecida loca. Asomada al malecón que bate la mar de un sueño, y bajo el arco del ceño de mi vigilia a traición. Siempre tú, Guiomar, Guiomar, mírame en ti castigado, reo de haberte creado, ya no te puedo olvidar. Muy bien, muy bonito. ¿Lola? Yo voy a hacer de viejas canciones una que, bueno, la titulo La Tercera. Es que como ya te digo, que escribía mucho con números, dice: cerca de Úbeda la Grande, cuyos cerros nadie verá, me iba siguiendo la luna sobre el olivar. Una luna jadeante, que siempre conmigo está. Yo pensaba, bandoleros de mi tierra, al caminar en mi caballo ligero, alguno conmigo irá. Que esta luna me conoce y con el miedo me da el orgullo de haber sido alguna vez capitán. No la conocía esta, ¿eh? Esta poesía no la conocía, ¿eh? Es de su etapa en Úbeda. La escucho por primera vez. Bueno, pues yo, si me permitís, lo que sí voy a hacer es recitar un poema que yo escribí dedicado a Leonor Izquierdo. Me puse en la piel de Machado para escribir esta poesía como si Antonio la hubiera escrito él. Me puse en su piel, que me costó mucho, pero bueno, lo intenté. El poema lo titulé Leonor. Leonor, no tengas miedo. Duerme tranquilo el paisaje. En esa hora quieta de la tarde, el viento reposa a tu lado en busca de refugio. Hoy ya no puedo llevarte del brazo, ni arroparte en mi pecho, ni pasearte por la calle mayor, como bien sabes que me envanecía tanto. Hoy lloro ante tu nombre escrito en ese cementerio blanco, en esa tumba de pasos viajeros, y me entrego a Dios para que me lleve contigo y nos haga peregrinos a los dos por esos caminos del cielo. Los abedules respetan tu descanso y te protegen en silencio los cipreses de ese viento soriano. ¿Qué pensará Leonor, nuestro olmo, cuando tú y yo ya no nos sentemos a su lado? Lo hemos dejado solo, como solo me has dejado tú a mí. ¡Ay, amor! ¡Qué maldito momento ese de la muerte que me arrebata en silencio lo que tanto he querido! Yo que llevé tu mano con orgullo por cada camino que pisé, yo que quise sembrar la paz donde hubo a veces discordia familiar, para sacarte de tu nido y tenerte para siempre conmigo. Qué injusta es la vida, mi niña, qué injusta. Un hermoso rosal sin florecer se ha marchitado, Leonor. 18 años, ni uno más. Efímera tu vida, breve como un suspiro, como ese aire vanidoso que me deja desnudo sin tu presencia. Leonor, respira, respira en esa eternidad que quisiera hacerla presa en mi alma y en mi conciencia. Secos, ya sin lágrimas están mis ojos y contemplan el Moncayo en esa soledad perpetua que hoy es mi vida. Respira, Leonor, respira. Yo sé que estás dormida. Sé que estás dormida. Sé que estás dormida. Bueno, es un poema. Han tenido problemas, Tony ha tenido problemas con su imagen, se ha ido, ahora ha vuelto hacia aquí. Eso es la tecnología y el directo, señores y señoras.
Yo no puedo tener nadie a mi lado, pero ellos sí. Yo quisiera tener a Antonio Machado ahora conmigo. Ya me hago las dos parejas, pero no puedo. Entonces, ellos dos sí. Bueno, ¿qué te ha pasado, Tony? Pues nada, parece ser que ha entrado una llamada y me ha cortado la comunicación. Dios mío. Cosas del directo. Bueno, supongo que con podido eso ya... solucionar. No me habéis interrumpido el poema porque he visto problemas y he pensado, me voy a interrumpir en el poema, lo he podido recitar bien, ya vamos llegando prácticamente Perfecto. al final. Yo sí que me gustaría, antes de finalizar, que algún... No te oímos ahora. Ahora no te oímos. No te oigo. No te oigo. No te oigo. No te oímos. Beso.